Me llamo Sofía Ramírez. Tengo 28 años y trabajo como trabajadora doméstica en la mansión de los Santana, en Guadalajara, Jalisco. Han pasado 5 años desde aquella mañana de septiembre que cambió mi vida para siempre, pero aún recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Esta es mi historia, la historia de cómo una simple carta escondida reveló secretos que nadie imaginaba y transformó el destino de todos nosotros. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Miguel el Alto. Mi infancia fue humilde pero feliz, rodeada del amor de mis padres que trabajaban en el campo. Cuando tenía 18 años, conocí a Roberto, un hombre que parecía salido de mis sueños. Era guapo, carismático y me prometió el mundo entero. Me enamoré perdidamente de él. Y cuando me dijo que quería casarse conmigo, sentí que era la mujer más afortunada del planeta. Nos mudamos a Guadalajara buscando mejores oportunidades. Yo estaba embarazada de Lupita cuando descubrí la verdadera naturaleza de Roberto. Las promesas se convirtieron en gritos, el amor en abandono. Una mañana desperté, y él simplemente se había ido, llevándose los pocos ahorros que teníamos, y dejándome sola, embarazada y sin trabajo en una ciudad enorme, donde no conocía a nadie. Lloré durante días, pero luego recordé las palabras de mi madre. Mijita, las mujeres de nuestra familia somos fuertes, podemos con todo, así que me sequé las lágrimas. Me puse de pie y empecé a buscar trabajo. Limpié casas, lavé ropa, trabajé en tiendas, hice todo lo que pude mientras mi vientre crecía. Lupita nació un día lluvioso de marzo. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, supe que todo el sufrimiento había valido la pena. Era perfecta, con sus ojitos oscuros y su carita arrugada. Te prometo que tendrás una vida mejor que la mía, le susurré mientras la acunaba. Los primeros años fueron durísimos. Vivíamos en un cuartito rentado en la colonia Oblatos, uno de los barrios más pobres de Guadalajara. El cuarto no tenía ni baño propio. Compartíamos uno con otras 5 familias, pero estaba limpio, y era nuestro. Cada noche, después de trabajar 12 horas limpiando casas, llegaba a ese cuartito y encontraba a Lupita con la vecina que me ayudaba a cuidarla. Cuando Lupita cumplió 3 años, una de las señoras para las que trabajaba me recomendó con su hermana, que buscaba empleada de planta. Así fue como llegué a la mansión de los Santana. El día que vine a la entrevista, me quedé sin aliento. La casa era inmensa, como un palacio de esas telenovelas que veía mi madre. Tenía 2 pisos, jardines enormes, una fuente en la entrada y columnas de mármol. Doña Mercedes fue quien me entrevistó. Recuerdo que entré por la puerta principal, nerviosa, con mi mejor vestido que era viejo y estaba remendado en varios lugares. Ella estaba sentada en la sala, elegante pero con una calidez en los ojos que me tranquilizó inmediatamente. «Siéntate, mijita», me dijo con voz suave. «No tengas miedo. Cuéntame de ti». Le conté mi historia sin ocultar nada. Le hablé de Roberto, de Lupita, de mis sueños y mis miedos. Ella me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, tomó mi mano. «Eres valiente, Sofía. Eres exactamente el tipo de persona que necesitamos en esta casa. El trabajo es tuyo si lo quieres». Así comenzó mi vida en la mansión Santana. Al principio solo iba de día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mi trabajo consistía en limpiar toda la casa, cocinar el desayuno y la comida, y ayudar a doña Mercedes con lo que necesitara. Don Diego, su hijo, casi nunca estaba en casa. Era un empresario exitoso, dueño de Constructora Santana, una de las empresas más grandes de Jalisco. Viajaba constantemente, siempre ocupado con negocios. Doña Mercedes se convirtió en algo más que mi patrona. Era viuda desde hacía 20 años, cuando don Javier, su esposo, había fallecido en un accidente automovilístico. Don Diego era su único hijo, y lo amaba con una devoción absoluta. Me contaba historias de cuando él era niño, cómo era travieso pero de buen corazón, cómo estudiaba hasta tarde para hacer sentir orgulloso a su padre. «Mi Diego es un buen hombre, Sofía», me decía mientras tomábamos café en la cocina, «pero está solo. Desde que murió su esposa hace 10 años, se ha dedicado únicamente al trabajo. Necesita encontrar el amor otra vez.
formar una familia. Esta casa está muy vacía. La esposa de don Diego, Patricia, había muerto de cáncer. Doña Mercedes me mostró fotos de ella. Era hermosa, con una sonrisa radiante. En las fotografías se veía el amor entre ella y don Diego. Fueron tan felices, me dijo doña Mercedes con lágrimas en los ojos. Cuando ella murió, una parte de Diego murió con ella. Los primeros 2 años trabajé tranquilamente. Me volví indispensable en la casa. Conocía cada rincón. Sabía cómo le gustaba el café a don Diego, cargado, sin azúcar. ¿Qué platos prefería doña Mercedes? Le encantaba mi pozole. Cuándo necesitaban privacidad y cuándo necesitaban compañía. Don Diego era amable conmigo, pero distante. Siempre me saludaba con cortesía. Me preguntaba por Lupita. Me aumentaba el sueldo generosamente cada año. Pero había una tristeza en sus ojos que nunca desaparecía. Era un hombre guapo, de casi 45 años, alto, de pelo negro con algunas canas en las sienes. Tenía una presencia que imponía respeto, pero cuando sonreía, cosa que hacía rara vez, todo su rostro se iluminaba. Entonces, hace 3 años, todo cambió. Don Diego conoció a Verónica. Recuerdo perfectamente el día que la trajo a la casa. Era una tarde de viernes. Yo estaba limpiando la sala cuando escuché el coche de don Diego en la entrada. Pero esta vez no venía solo. Ella entró del brazo de él, riéndose de algo que don Diego había dicho. Era despampanante. Tenía el cabello rubio largo hasta la cintura, ojos verdes, una figura de modelo y vestía ropa de marca cara. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por un segundo, y vi algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda, pero luego recuperó la sonrisa. «Diego, ¿quién es ella?», preguntó con voz dulce. «Es Sofía, nuestra empleada. Lleva 2 años con nosotros», respondió don Diego. «Sofía, te presento a Verónica Campos, mi novia». «Mucho gusto, señora», dije, haciendo una pequeña reverencia. «Ay, no soy señora todavía», rió ella. «Llámame Verónica». Pero desde el principio supe que no debía hacerlo. Había algo en su forma de mirarme, como si yo fuera invisible, como si fuera menos que nada. Doña Mercedes no estaba en casa ese día. Cuando regresó y conoció a Verónica, noté que su reacción fue similar a la mía. Fue educada, por supuesto, pero vi la preocupación en sus ojos. Esa noche, mientras ayudaba a doña Mercedes a prepararse para dormir, me preguntó: «¿Qué opinas de ella, Sofía?». No quería hablar mal de nadie, pero doña Mercedes me miraba con esos ojos que parecían leer el alma. «No la conozco, señora. Apenas la vi por unos minutos. Pero tienes una impresión, ¿verdad? Yo también la tengo. Hay algo en esa mujer que no me gusta. Algo falso. Quizá solo está nerviosa. Es la primera vez que viene a la casa». Doña Mercedes negó con la cabeza. «Tengo 75 años, mijita. He conocido a muchas personas en mi vida. Y te digo que esa mujer no es lo que aparenta. Tengo un mal presentimiento». Sus palabras resultaron proféticas. En los meses siguientes, Verónica se convirtió en una presencia constante en la casa. Al principio era toda dulzura con don Diego y educada con doña Mercedes, aunque ya empezaba a tratarme con un desdén apenas disimulado. «Sofía, este café está frío», me decía. «¿Acaso no sabes hacer las cosas bien? Sofía, limpiaste mal el baño. Tendrás que hacerlo otra vez. Sofía, tu comida está muy salada. ¿No sabes cocinar?». Yo aguantaba en silencio. Necesitaba el trabajo. Además, don Diego parecía feliz por primera vez en años, y doña Mercedes, aunque desconfiaba de Verónica, no quería arruinar la felicidad de su hijo. Pero las cosas empeoraron cuando don Diego le propuso matrimonio. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Fue en una cena elegante en la casa. Don Diego había invitado a varios amigos y familiares. Yo servía la cena cuando, al final, don Diego se levantó y sacó una cajita de terciopelo. «Verónica», dijo, arrodillándose frente a ella, «me has devuelto la alegría de vivir. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?». Todos aplaudieron cuando ella dijo que sí. El anillo era enorme, con un diamante que brillaba como una estrella. Verónica lloró, lágrimas que me parecieron falsas, y se lanzó a los brazos de don Diego. Yo miré a doña Mercedes. Estaba aplaudiendo como los demás,
pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, y no eran lágrimas de felicidad. Después de esa noche, Verónica empezó a comportarse como si ya fuera la dueña de la casa. Se mudó a la mansión para empezar a acostumbrarnos a vivir juntos, dijo. Y desde ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Sofía, quiero el desayuno a las 7 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Sofía, no me gusta cómo huele esta casa. Usa otro producto de limpieza. Sofía, esa ropa que traes es horrible. Pareces una indigente. Das mala imagen a la casa. Lo peor era cómo trataba a doña Mercedes. La señora había comenzado a tener problemas de salud. Le diagnosticaron una enfermedad cardíaca degenerativa. Necesitaba medicación constante y cuidados especiales. Yo la ayudaba con todo. Bañarse, vestirse, tomar sus medicinas. Verónica actuaba como si doña Mercedes fuera una molestia. Diego, tu madre debería estar en un asilo, le decía. Aquí no recibe los cuidados profesionales que necesita. Mi madre se queda en su casa, respondía don Diego firmemente. Pero yo notaba que Verónica no se daba por vencida. Seguía insistiendo, poniendo excusas, creando situaciones incómodas. Un día, mientras limpiaba el estudio de don Diego, escuché a Verónica hablando por teléfono. No debí escuchar, pero su tono me llamó la atención. No, todavía no. La vieja sigue aquí y se niega a irse. Sí, ya lo sé, pero tengo que ser paciente. El matrimonio es en 2 meses. Después de eso todo será más fácil. No te preocupes, te pagaré lo que te debo cuando tenga acceso a las cuentas. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estaba hablando? ¿A quién le debía dinero? Esa noche, le conté a doña Mercedes lo que había escuchado. Sabía que algo andaba mal, dijo ella con voz temblorosa. Sofía, necesito tu ayuda. Necesito investigar a esa mujer antes de que se case con mi hijo. ¿Cómo, señora? Tengo los ahorros de toda mi vida. Voy a contratar a un investigador privado, pero tiene que ser en secreto. Diego no puede saber. Si le digo algo sin pruebas, no me va a creer. Está enamorado. Así comenzó nuestra investigación secreta. Doña Mercedes contrató al licenciado Fuentes, su abogado de confianza, quien a su vez contrató a un investigador privado. Le dimos toda la información que teníamos sobre Verónica, su nombre completo, su dirección anterior, sus referencias. Mientras tanto, yo empecé a observar más cuidadosamente. Noté que Verónica recibía llamadas misteriosas y se iba a otra habitación para contestar. Vi que a veces salía de la casa por horas sin decir a dónde iba. Descubrí que había empezado a preguntar sobre las finanzas de la familia, sobre las propiedades, sobre el testamento de don Diego. Y luego estaba el asunto del té. Verónica había empezado a prepararle un té especial a doña Mercedes cada noche. Es un té herbal que ayuda a dormir, decía. Don Diego lo aprobaba, pensando que era un gesto dulce de su novia. Pero doña Mercedes empezó a sentirse peor después de tomarlo. Sofía, me dijo una noche, después de tomar el té, me siento mareada y me duele el estómago. No tome más ese té, señora. No puedo negarme. Diego piensa que Verónica está siendo amable. Si me niego, parecerá que soy una malagradecida. Entonces ideamos un plan. Yo esperaba a que Verónica le diera el té a doña Mercedes y subiera a su habitación. Luego, doña Mercedes tiraba el té en una planta que teníamos en su cuarto. Funcionó por unas semanas, hasta que Verónica empezó a supervisar que se lo tomara todo. Fue entonces cuando doña Mercedes comenzó a ponerse realmente enferma. 3 meses después de contratar al investigador, recibimos los resultados. El licenciado Fuentes vino a la casa un día que don Diego estaba de viaje. Subió al cuarto de doña Mercedes con un sobre manila grueso. Doña Mercedes, dijo con voz grave, lo que descubrimos es perturbador. Abrió el sobre y empezó a sacar documentos, fotografías, registros oficiales. Yo estaba ahí, ayudando a doña Mercedes a revisar todo. Verónica Campos no era su verdadero nombre. Se llamaba Vanessa Carmona Ruiz. Tenía 32 años, pero había mentido sobre muchos aspectos de su vida. Según le había dicho a don Diego, era hija única. Sus padres habían muerto, y ella trabajaba como gerente de marketing en una empresa internacional. La verdad era muy diferente. Vanessa Carmona había nacido en Monterrey, en una familia de clase media. A los 18 años se había ido de casa y había comenzado una vida de estafas.
Su modus operandi era siempre el mismo. Conocía a hombres ricos y mayores, se hacía pasar por alguien que no era, se ganaba su confianza y luego los estafaba. Había estado casada 3 veces. El primer esposo, un empresario de Monterrey llamado Roberto Garza, la había denunciado por robo después de que ella vaciara sus cuentas bancarias y desapareciera. El segundo, Carlos Mendoza, había muerto en circunstancias sospechosas, una caída por las escaleras de su casa, apenas 3 meses después de casarse. Verónica había heredado todo, pero la familia del fallecido había presentado una demanda alegando que ella lo había asesinado. El caso nunca se resolvió por falta de pruebas, pero las sospechas quedaron. El tercer esposo, Fernando Luna de Ciudad de México, estaba vivo pero en bancarrota después de que Verónica se divorciara de él, llevándose la mitad de su fortuna. Había más. Verónica tenía deudas de juego enormes. Le debía dinero a gente peligrosa. Estaba desesperada por dinero, y don Diego era su tabla de salvación. El investigador también había descubierto algo aterrador. Verónica había consultado con un abogado sobre cómo heredar rápidamente en caso de muerte del cónyuge. Había investigado sobre venenos no detectables. Había buscado información sobre cómo hacer que una muerte pareciera natural. Doña Mercedes, dijo el licenciado Fuentes, creo que su vida y la de don Diego están en peligro. Esta mujer es peligrosa. Doña Mercedes estaba pálida, con las manos temblando. Tenemos que decirle a Diego, ahora mismo. No tan rápido, dijo el licenciado. Si le mostramos esto y él no nos cree, Verónica se pondrá alerta. Podría acelerar sus planes. Necesitamos un plan mejor. Fue entonces cuando doña Mercedes tuvo la idea de la caja. Voy a guardar todos estos documentos en mi caja de seguridad personal, pero necesito asegurarme de que lleguen a Diego en el momento correcto. Sofía, me miró con ojos suplicantes. ¿Puedes guardarlos tú? Escóndelos donde Verónica no los encuentre, y cuando sea el momento apropiado, se los darás a mi hijo. Pero, señora, ¿por qué no se los damos ahora? Porque Diego está ciego de amor. Si yo le digo algo malo de Verónica, pensará que estoy celosa, que no quiero que sea feliz. Necesito que él descubra la verdad por sí mismo, pero con nuestras pruebas a la mano. Y creo que sé cómo hacer que eso pase. Así fue como comenzó nuestro plan. Un plan que casi nos cuesta la vida a todos. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Era un jueves de septiembre, un mes antes de la boda. Desperté a las 5 de la mañana en mi pequeño departamento, el mismo cuartito donde había vivido con Lupita todos estos años. Aunque mi salario había mejorado mucho, no quería gastar en lujos. Estaba ahorrando para el futuro de Lupita, para su educación. Mi hija ya tenía 6 años y estaba en la escuela. Era una niña inteligente, alegre, mi razón de vivir. Cada sacrificio que hacía era por ella. Esa mañana la desperté. Le preparé el desayuno, la vestí para la escuela y la dejé con la vecina que la llevaba y la cuidaba mientras yo trabajaba. «Mami, ¿cuándo vas a volver?», me preguntó Lupita con sus ojitos somnolientos. «A las 7 de la noche, mi amor. Sé buena, estudia mucho. ¿Me traes un dulce?» «Te traigo 2», le dije besando su frente. Tomé 2 camiones para llegar a la colonia Chapalita. El trayecto duraba casi 1 hora y media, pero yo lo usaba para prepararme mentalmente para el día. Últimamente había estado muy estresada. Doña Mercedes se ponía peor cada día, y yo sabía que Verónica tenía algo que ver. Llegué a las 6 en punto, como siempre. Entré por la puerta de servicio que daba directamente a la cocina. Para mi sorpresa, Verónica ya estaba ahí, perfectamente maquillada y vestida incluso a esa hora. «Llegas tarde», fue lo primero que dijo. Miré el reloj de la cocina. Marcaba exactamente las 6. «Son las 6 en punto, señora», respondí con voz tranquila. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Cuando yo digo que llegas tarde, llegas tarde. ¿Me entendiste?» «Sí, señora. Y esta cocina está inmunda. ¿Acaso eres ciega o simplemente estúpida?» Tragué saliva. La cocina estaba impecable. Yo misma la había dejado reluciente la noche anterior. Pero no dije nada. «Lo siento, señora. Voy a limpiarla de inmediato. Más te vale. Y cuando termines, sube al cuarto de la vieja. Huele horrible ahí arriba. Seguramente ya se orinó otra vez. Es repugnante tener que vivir con una inválida». La rabia hirvió en mi pecho, pero me la tragué.
Doña Mercedes era una mujer digna y orgullosa. Su enfermedad la había debilitado, pero ella luchaba cada día por mantener su dignidad. Escuchar a Verónica hablar de ella así me dolía profundamente. Comencé a limpiar la cocina que no necesitaba limpieza, mientras Verónica me observaba con una sonrisa cruel en los labios. Estaba disfrutando mi humillación. Don Diego entró en la cocina unos minutos después. Llevaba puesto un traje gris impecable, su maletín en la mano. Se veía cansado. Había llegado tarde la noche anterior de un viaje de negocios a Ciudad de México. «Buenos días, Sofía», me saludó con su habitual cortesía. «Buenos días, don Diego», respondí, haciendo una pequeña reverencia. «Mi amor». Verónica se levantó de inmediato y fue hacia él, colgándose de su brazo. Ya le estaba dando instrucciones a la muchacha. Parece que se le olvida cómo hacer su trabajo. Mira nada más cómo había dejado la cocina anoche. Don Diego frunció levemente el ceño mientras miraba la cocina perfectamente limpia. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero simplemente asintió. «Sofía hace un excelente trabajo, Verónica. Eres demasiado bueno con ella, mi amor. Por eso se aprovecha». Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No iba a darle a Verónica la satisfacción de verme llorar. Don Diego tomó su café en silencio, mientras Verónica parloteaba sobre los preparativos de la boda. El vestido, las flores, los invitados, el lugar. Todo tenía que ser perfecto, decía. Todo tenía que ser el evento del año en Guadalajara. Y ya hablé con el notario sobre lo del testamento, dijo Verónica casualmente. Dijo que podemos firmarlo la semana antes de la boda. Mis oídos se aguzaron. «¿Qué testamento?», preguntó don Diego. «Ay, mi amor, te lo mencioné hace unas semanas. Es normal que las parejas que se casan ajusten sus testamentos. Solo es un trámite legal. El notario ya preparó todo. Solo tenemos que ir a firmar. No recuerdo haber acordado eso». «Claro que sí, cariño. Estabas muy cansado, pero me dijiste que sí. No te preocupes. Yo me encargo de todo». Don Diego pareció incómodo, pero no dijo más. Terminó su café y se despidió, dándole un beso en la mejilla a Verónica. «Regreso en la noche. Tengo varias juntas hoy». «Está bien, mi amor. Te voy a extrañar». En cuanto don Diego salió, Verónica se volvió hacia mí con una expresión fría. «Tú, sube ahora mismo al cuarto de la vieja y atiéndela. Y no quiero que bajes hasta que yo te lo ordene. ¿Entendiste?» «Sí, señora». Subí las escaleras con el corazón pesado. Algo estaba a punto de pasar. Podía sentirlo. Cuando entré al cuarto de doña Mercedes, la encontré despierta, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana. Estaba muy pálida y temblaba ligeramente. «Buenos días, señora. ¿Cómo se siente hoy?», pregunté, acercándome. «Mal, mijita. Muy mal. Cada día me siento peor. Ese té que me da esa víbora me está matando, lo sé. Señora, tenemos que decirle a don Diego». «No todavía. Todavía no tenemos la manera correcta de mostrárselo». «Sofía, ¿trajiste la caja?». La caja de madera tallada estaba escondida en mi bolsa. La saqué y se la entregué. Doña Mercedes la abrió con manos temblorosas y revisó su contenido. Todas las fotografías, documentos, reportes del investigador, copias certificadas de los expedientes judiciales contra Vanessa Carmona. «Está todo aquí», murmuró. «La prueba de quién es realmente esa mujer. Sofía, necesito que me hagas un favor muy importante. Lo que usted necesite, señora. Necesito que escondas esta caja, pero no aquí en mi cuarto. Verónica registra mis cosas cuando cree que nadie la ve. Necesito que la escondas en un lugar donde ella no la busque». «¿Dónde, señora?» «En la biblioteca, detrás de los libros en el estante más alto, donde nadie mira nunca. Y después, esta noche, vamos a ejecutar nuestro plan». «¿Qué plan?». Doña Mercedes me explicó. Esa noche habría una cena de negocios en la casa. Don Diego había invitado a varios socios y al licenciado Fuentes. Después de la cena, doña Mercedes le pediría a don Diego que bajara con ella a la biblioteca porque quería hablar con él de algo importante. Ahí encontraría casualmente los documentos. El licenciado Fuentes estaría presente como testigo. «Tiene que parecer un accidente», explicó doña Mercedes. «Si Diego piensa que lo planeamos, podría creer que falsificamos las pruebas. Tiene que descubrirlo por sí mismo». «Pero, señora, ¿y si Verónica sospecha? Por eso tienes que ser muy cuidadosa al esconder la caja».
Hazlo ahora, mientras ella está distraída. Tomé la caja y salí del cuarto con cuidado. Bajé las escaleras silenciosamente, revisando que Verónica no estuviera cerca. La escuché en el jardín, hablando por teléfono. Era mi oportunidad. Entré a la biblioteca, un cuarto enorme lleno de libros antiguos, con un escritorio de caoba y sillones de cuero. El techo era alto, y los estantes llegaban casi hasta arriba. Arrastré una escalera de mano hasta el estante más alejado y subí con la caja. Estaba metiendo la caja detrás de una enciclopedia cuando escuché la puerta abrirse. Mi corazón casi se detiene. Era Verónica. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría como el hielo. Casi me caigo de la escalera del susto. «Don Diego me pidió que limpiara la biblioteca antes de la cena de esta noche», dije, tratando de mantener la voz firme. Verónica se acercó lentamente, mirándome con desconfianza. Qué raro. Él no me mencionó nada de eso. Bueno, si no es necesario, puedo hacerlo después. No, quiero que lo hagas ahora. Pero primero, baja de ahí y vacía tu bolsa. ¿Qué? Que vacíes tu bolsa. Quiero ver qué traes. Mi mente trabajaba a toda velocidad. La caja ya estaba escondida. Pero ¿y si me revisaba y luego revisaba la biblioteca? ¿Y si la encontraba? Bajé lentamente de la escalera y vacié mi bolsa sobre el escritorio. Solo había mi cartera gastada con unos pocos billetes, mi identificación, algunas monedas, mi celular viejo y las llaves de mi casa. Verónica revisó cada cosa meticulosamente. Abrió mi cartera y contó el dinero. Revisó mi celular, viendo mis mensajes. Solo había algunos de la vecina que cuidaba a Lupita. Incluso revisó mis bolsillos. «¿Qué busca, señora?», me atreví a preguntar. Se acercó a mí hasta que nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Su perfume caro era abrumador. «Sé que la vieja te dio algo. Documentos, cartas, algo que ustedes dos están tramando contra mí. ¿Dónde está?» «No sé de qué me habla». Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente, clavándome las uñas en la piel. «Escúchame bien, india muerta de hambre. No sé qué te contó esa vieja senil, pero nada de lo que digas o hagas va a cambiar nada. Diego está enamorado de mí. En un mes seré su esposa, y cuando eso pase, lo primero que haré será echarte a la calle como la basura que eres. A ti y a esa mocosa que tienes». Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no de tristeza, sino de rabia. «No se atreva a mencionar a mi hija». Ella rió, una risa cruel y fría. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Eres nadie. No tienes poder, no tienes dinero. No tienes nada. Yo soy la que va a ser la señora de esta casa, y te voy a destruir por puro gusto». Me soltó con un empujón que casi me hace caer. «Ahora sal de aquí, y no vuelvas a entrar a esta biblioteca sin mi permiso. ¿Entendiste?» «Sí, señora», murmuré, recogiendo mis cosas. Salí de la biblioteca con las piernas temblando. Fui al baño de servicio y me encerré, dejando que las lágrimas finalmente salieran. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo íbamos a salvar a don Diego de esa mujer terrible? Pasé el resto del día preparando todo para la cena. Verónica me seguía por toda la casa, supervisando cada movimiento, criticando todo lo que hacía. Era como si quisiera quebrarme, hacerme renunciar, pero yo no iba a rendirme. No cuando doña Mercedes me necesitaba. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Don Diego los recibía en la puerta, estrechando manos, haciendo bromas. Entre ellos estaba el licenciado Fuentes, quien me dio una mirada discreta de complicidad cuando pasó. La cena fue elegante. Yo serví cada plato, llené cada copa, siempre discreta, siempre en el fondo. Verónica brillaba como anfitriona, riendo en los momentos correctos, haciendo cumplidos, actuando como la esposa perfecta. Después de la cena, los hombres pasaron a la sala para tomar coñac y fumar puros. Era el momento. Subí al cuarto de doña Mercedes para ayudarla a bajar, pero cuando entré, la encontré inconsciente en su silla de ruedas. «Señora, doña Mercedes», grité, sacudiéndola suavemente. No respondía. Su piel estaba pálida y fría. Su pulso era débil. Junto a su silla había una taza vacía, la taza del té. Grité pidiendo ayuda. Don Diego y los invitados subieron corriendo las escaleras. Detrás de ellos venía Verónica, con una expresión que no pude descifrar. «Mamá». Don Diego se arrodilló junto a su madre. «¿Qué pasó?» «No lo sé, don Diego. La encontré así. Creo que tomó su té y
Llamen una ambulancia, ordenó don Diego. Los paramédicos llegaron en 15 minutos. Revisaron a doña Mercedes y la subieron a una camilla. Tiene síntomas de intoxicación severa, dijo uno de ellos. Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente. En la ambulancia, mientras don Diego sostenía la mano de su madre, doña Mercedes abrió los ojos brevemente. Me miró directamente y movió los labios sin emitir sonido. La biblioteca. Entendí. Tenía que asegurarme de que el plan siguiera adelante. Todos fuimos al hospital. La sala de emergencias era un caos de luces brillantes y gente gritando órdenes médicas. Nos hicieron esperar afuera mientras atendían a doña Mercedes. Don Diego caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Verónica intentaba consolarlo, pero él apenas la notaba. El licenciado Fuentes se acercó a mí discretamente. ¿Qué pasó realmente?, susurró. Le conté sobre el té, sobre mi sospecha de que Verónica había puesto algo en la bebida. Él asintió gravemente. Tenemos que actuar ahora. No podemos esperar más. Verónica está acelerando sus planes. 2 horas después, salió el doctor. Su expresión era seria. Doña Mercedes está estable por ahora. Efectivamente hay indicios de intoxicación. Vamos a hacerle análisis completos de sangre para determinar qué sustancia ingirió. ¿Intoxicación? Don Diego se veía confundido. ¿Cómo es posible? ¿Qué comió o bebió en las últimas horas?, preguntó el doctor. Solo su cena regular y el té que yo le preparo cada noche, dijo Verónica rápidamente. Un té herbal natural que compro en la farmacia. Diego sabe. Fuimos juntos a comprarlo. Necesito una muestra de ese té, dijo el doctor. Por supuesto, doctor. Iré a traerla ahora mismo. Verónica se levantó, pero el licenciado Fuentes la detuvo. Yo puedo ir. Usted quédese con don Diego. Él la necesita. Vi un destello de pánico en los ojos de Verónica, pero no podía negarse sin parecer sospechosa. Sofía, tú ve con el licenciado. ¿Sabes dónde está guardado el té? El licenciado y yo fuimos en su coche de regreso a la mansión. En el camino, me explicó su plan. Vamos a tomar muestras del té y las vamos a llevar directamente a un laboratorio privado. Tengo un amigo químico que puede analizarlo esta misma noche. Si hay algo peligroso en ese té, tendremos pruebas, y entonces le mostraremos todo a don Diego. Las pruebas del envenenamiento y los documentos sobre el pasado de Verónica. Cuando llegamos a la mansión, fuimos directamente a la cocina. Ahí, en el estante donde Verónica guardaba sus cosas, estaba la caja del té herbal. Pero había algo más, una pequeña botella con un líquido transparente escondida detrás de la caja. ¿Qué es esto?, preguntó el licenciado tomando la botella. No tenía etiqueta, pero había un símbolo de calavera dibujado a mano en el vidrio. Esto es lo que ha estado poniendo en el té, dije, con un escalofrío recorriendo mi espalda. El licenciado tomó muestras de ambas cosas y las metió en bolsas de evidencia que había traído. Luego llamó a su amigo químico y salimos hacia su laboratorio. Eran casi las 2 de la mañana cuando obtuvimos los resultados. El té herbal era completamente normal e inofensivo, pero el líquido de la botella era arsénico diluido, suficiente para enfermar gravemente a alguien sin matarlo inmediatamente. Esto es asesinato premeditado, dijo el químico. Está dosificando a la víctima lentamente, probablemente para que parezca que murió de causas naturales relacionadas con su enfermedad. Teníamos la prueba. Verónica estaba envenenando a doña Mercedes. Regresamos al hospital al amanecer. Don Diego seguía ahí, sin haber dormido. Verónica estaba dormitando en una silla. Cuando nos vio entrar, se despertó inmediatamente, alerta. ¿Trajeron el té?, preguntó. Sí, y encontramos algo más, dijo el licenciado Fuentes. Don Diego, necesito hablar con usted, en privado, es urgente. Fuimos a una sala de consulta vacía. Ahí, el licenciado le mostró todo a don Diego, los resultados del laboratorio, la botella de arsénico, y finalmente, todos los documentos sobre el verdadero pasado de Verónica. Vi cómo la cara de don Diego cambiaba con cada revelación. Primero incredulidad, luego shock, después dolor, y finalmente, una rabia fría y controlada que daba miedo. ¿Por qué no me dijeron antes?, preguntó con voz ronca. Su madre quería protegerlo, dijo el licenciado. Sabía que usted la amaba. No quería lastimarlo sin pruebas contundentes. Casi muere por protegerme.
dijo don Diego con lágrimas en los ojos. Mi madre casi muere. Pero no murió, dije yo. Y ahora tiene la oportunidad de hacer justicia. Don Diego respiró profundo, secándose las lágrimas. ¿Qué sugiere que haga, licenciado? Primero, llamamos a la policía. Luego, confrontamos a Verónica. Pero tiene que ser cuidadoso. Esta mujer es peligrosa. Y ahora que su plan está fallando, podría ser impredecible. Llamamos a la policía y les explicamos todo. Dijeron que enviarían detectives inmediatamente. Mientras tanto, decidimos que don Diego tenía que actuar como si no supiera nada hasta que llegara la policía. Volvimos a la sala de espera. Verónica seguía ahí, revisando su celular con expresión nerviosa. ¿Y bien?, preguntó. ¿Qué dijo el doctor sobre el té? El té está bien, respondió don Diego con voz neutra. Era solo una reacción de mi madre a sus medicamentos. Vi cómo Verónica se relajaba visiblemente. ¡Ay, qué alivio! Me sentía tan culpable pensando que mi té podría haberle hecho daño. No te preocupes, mi amor, dijo don Diego, y tuve que admirar su actuación. Tú solo querías ayudar. Media hora después llegaron los detectives. Eran dos, un hombre mayor y una mujer joven. Se acercaron a nosotros discretamente. ¿Don Diego Santana?, preguntó el detective mayor. Soy yo. Necesitamos hablar con la señorita Verónica Campos. O debería decir, Vanessa Carmona. Verónica se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. ¿De qué están hablando? Señorita Carmona, está bajo arresto por intento de asesinato, fraude y falsificación de identidad, dijo la detective mujer, sacando las esposas. ¡Esto es ridículo! Diego, diles que están locos. Don Diego la miró con una expresión que nunca le había visto antes, fría, dura, sin una pizca del amor que había mostrado por ella. Sé quién eres realmente, Vanessa. Sé todo lo que has hecho. Y sé que intentaste matar a mi madre. Verónica me miró entonces, y en sus ojos vi un odio puro. Tú hiciste esto. Tú lo arruinaste todo. Se lanzó hacia mí, pero los detectives la agarraron antes de que pudiera alcanzarme. «Te voy a matar. Te juro que te voy a matar», gritaba mientras se la llevaban. Me quedé temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Don Diego se acercó y puso una mano en mi hombro. Gracias, Sofía. Gracias por salvar a mi madre, por salvarnos a todos. Solo hice lo correcto, don Diego. Esa noche, después de que confirmaran que doña Mercedes estaba fuera de peligro y dormía tranquilamente, don Diego me llevó de regreso a mi casa en su coche. Fue un trayecto silencioso. Cuando llegamos, antes de que bajara, me dijo: Sofía, nunca podré pagarte lo que hiciste, pero quiero que sepas que de ahora en adelante todo va a cambiar. Ya no eres solo una empleada, eres familia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Gracias, don Diego. Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso contra Verónica, o Vanessa, como ahora todos la llamaban, fue noticia nacional. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del juicio. La mujer que había estafado a múltiples hombres ricos, que posiblemente había asesinado a uno de ellos, y que finalmente había sido atrapada cuando intentó envenenar a la madre de su prometido. El juicio duró 3 meses. Yo tuve que testificar sobre todo lo que había visto y escuchado. Fue aterrador estar en ese estrado, con Vanessa mirándome con odio desde la mesa de la defensa. Pero el licenciado Fuentes estuvo a mi lado todo el tiempo, guiándome. Al final, Vanessa fue declarada culpable de intento de asesinato, fraude, falsificación de identidad y otros cargos menores. La sentenciaron a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, Vanessa se derrumbó en llanto. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido atrapada. Hasta el final, nunca mostró remordimiento por sus actos. Doña Mercedes se recuperó lentamente. Los doctores dijeron que había estado muy cerca de la muerte, que unas semanas más de envenenamiento constante la habrían matado. Pero era una mujer fuerte, y con cuidado médico apropiado y sin el veneno en su sistema, comenzó a mejorar. Pasé esos meses cuidándola con dedicación total. Don Diego contrató enfermeras profesionales, pero doña Mercedes solo me quería a mí. «Eres tú quien me salvó la vida, mijita», me decía. «Eres mi ángel». Don Diego cumplió su promesa.
Ya no trabajaba solo como empleada doméstica. Ahora era oficialmente la asistente personal y cuidadora de doña Mercedes, con un salario 3 veces mayor que antes. Además, don Diego me ayudó a mudarme a un departamento mucho mejor, en un edificio seguro y limpio, con 2 habitaciones para que Lupita pudiera tener su propio cuarto. También pagó la inscripción de Lupita en un colegio privado, uno de los mejores de Guadalajara. Mi hija estaba floreciendo, haciendo amigos, aprendiendo cosas nuevas cada día. Verla tan feliz hacía que todo el sufrimiento pasado valiera la pena. Pero había algo más que estaba cambiando, algo que yo no esperaba ni estaba preparada para enfrentar. Don Diego y yo estábamos pasando mucho tiempo juntos. Él trabajaba desde casa más frecuentemente para estar cerca de su madre. Compartíamos comidas, conversaciones largas sobre todo y nada, momentos de silencio cómodo. Una tarde, 6 meses después del arresto de Vanessa, don Diego me encontró en el jardín. Yo estaba podando las rosas que tanto le gustaban a doña Mercedes. Había sido un día especialmente hermoso, con el sol brillando pero sin el calor sofocante del verano. Sofía, me llamó con voz suave. Me volteé, limpiándome las manos en el delantal. ¿Don Diego? ¿Necesita algo? Sí, necesito hablar contigo. ¿Podemos sentarnos un momento? Había algo diferente en su tono, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Nos sentamos en una de las bancas del jardín, bajo la sombra de un árbol de jacarandá. Sofía, he estado pensando mucho últimamente, comenzó, mirando hacia el horizonte, sobre todo lo que pasó, sobre Vanessa, sobre mi madre, sobre mi vida. Es natural, don Diego. Ha sido un año muy difícil, sí, pero también ha sido un año de revelaciones. Me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que estuve ciego durante mucho tiempo, no solo sobre Vanessa, sino sobre lo que realmente importa en la vida. Se volvió para mirarme directamente a los ojos. Me di cuenta de que la bondad, la lealtad, el valor, esas cosas no tienen nada que ver con el dinero o la posición social. Tienen que ver con el corazón de las personas. Y tú, Sofía, tienes el corazón más noble que he conocido. Sentí que me sonrojaba. Don Diego, yo solo... Por favor, déjame terminar. Me interrumpió gentilmente. Arriesgaste todo por proteger a mi madre. Cuando cualquier otra persona hubiera mirado hacia otro lado, tú te pusiste de pie y luchaste. No por dinero, no por recompensa, sino porque era lo correcto. Su madre es una mujer maravillosa. No podía dejar que le hicieran daño. Lo sé. Y eso es exactamente lo que quiero decir. Sofía, estos últimos meses, trabajando juntos, cuidando de mi madre, compartiendo comidas y conversaciones, me he dado cuenta de algo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Me he dado cuenta de que cuando estoy contigo, siento una paz que no he sentido en años. Cuando me hablas, realmente me escuchas. Cuando me ríes, todo el mundo parece más brillante. Y cuando no estás cerca, te extraño. Don Diego, susurré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sé que esto puede parecer inapropiado. Sé que hay una diferencia en nuestras posiciones sociales. Sé que la gente va a hablar. Pero también sé que la vida es demasiado corta para desperdiciarla preocupándose por lo que otros piensen. Ya perdí demasiados años viviendo para las apariencias. Tomó mi mano entre las suyas. Sofía Ramírez, ¿me darías el honor de permitirme conocerte mejor? No como tu empleador, sino como un hombre que está profundamente interesado en conocer a la mujer extraordinaria que eres. Las lágrimas llenaron mis ojos. Toda mi vida había sido rechazada, abandonada, menospreciada. Y ahora este hombre increíble, bueno y honorable, me estaba diciendo que yo valía algo, que yo importaba. Don Diego, yo no sé qué decir. Soy una mujer simple, sin educación, madre soltera. No pertenezco a su mundo. Quizá no perteneces a mi mundo, dijo con una sonrisa. Quizá yo necesito pertenecer al tuyo, pero la gente va a decir cosas horribles. Van a pensar que soy una oportunista, que estoy buscando su dinero. Que digan lo que quieran. Yo sé quién eres. Mi madre sabe quién eres, y eso es lo único que importa. ¿Doña Mercedes sabe de esto? Don Diego rió suavemente. ¿Bromeas? Fue ella quien me abrió los ojos. Me dijo, Diego, esa muchacha vale más que 1000 Verónicas. Si eres lo suficientemente inteligente, no la dejarás ir. No pude evitar sonreír a través de las lágrimas. Entonces, ¿qué dices?
preguntó don Diego con esperanza en los ojos. ¿Me das una oportunidad? Pensé en Lupita, en cómo merecía tener una figura paterna en su vida. Pensé en doña Mercedes, en cómo nos había unido el destino. Pensé en mí misma, en cómo merecía ser feliz después de tanto sufrimiento. Sí, susurré. Sí, don Diego. Diego, me corrigió. Solo Diego, por favor. Sí, Diego. Nos sonreímos el uno al otro, y en ese momento, bajo el árbol de jacarandá con sus flores moradas cayendo como lluvia a nuestro alrededor, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca hubiera imaginado. Los meses siguientes fueron como un sueño. Diego y yo comenzamos a conocernos de verdad. Él me llevaba a cenar a restaurantes elegantes donde yo me sentía fuera de lugar, pero él me hacía sentir como si perteneciera ahí. Me compraba libros porque descubrió que me encantaba leer, aunque nunca había tenido dinero para comprarlos. Me escuchaba hablar de mis sueños, de mis miedos, de mi infancia, y yo aprendí sobre él también. Descubrí que bajo esa fachada de empresario exitoso, había un hombre solitario que había dedicado su vida al trabajo para no enfrentar el dolor de haber perdido a su esposa, que amaba la poesía aunque nadie lo sabía, que de niño había querido ser arquitecto pero su padre lo había obligado a estudiar administración de empresas, que su mayor miedo era decepcionar a su madre. También conoció a Lupita. La primera vez que se vieron, yo estaba aterrada. ¿Qué pasaría si no se llevaban bien? Pero mis miedos eran infundados. Diego llegó a mi departamento con un oso de peluche gigante y una caja de chocolates. «Hola, Lupita», le dijo, arrodillándose para estar a su altura. «Tu mamá me ha hablado mucho de ti. Me dijo que eres muy inteligente y que te encantan los cuentos de princesas». Lupita, que normalmente era tímida con los extraños, lo miró con sus grandes ojos curiosos. «¿Tú eres el señor de la casa grande donde trabaja mi mami?» «Sí, soy yo. Pero ¿sabes qué, Lupita? Tu mamá no es solo una trabajadora para mí. Es una persona muy especial». «¿Mi mami es tu novia?», preguntó Lupita con esa franqueza que solo tienen los niños. Diego me miró y sonrió. «Eso espero. Si ella me dice que sí». Lupita aplaudió. «¡Qué bien! Así voy a tener un papá». Vi las lágrimas formarse en los ojos de Diego. Se aclaró la garganta. «Bueno, eso es algo que tenemos que tomar con calma, pero me encantaría ser tu amigo primero. ¿Qué te parece?» «Está bien», dijo Lupita, tomando el oso de peluche. «Pero solo si prometes llevarme al parque de diversiones». Diego rió. Trato hecho. Y así comenzó nuestra vida como familia no oficial. Los fines de semana, Diego nos recogía y pasábamos el día juntos. Íbamos al zoológico, al parque, al cine. Cosas simples que para mí eran extraordinarias porque nunca antes las había vivido. Ver a Lupita reír y correr, sosteniendo la mano de Diego, llenaba mi corazón de una felicidad que no sabía que era posible. Doña Mercedes observaba todo con una sonrisa de satisfacción. Su salud había mejorado notablemente desde que Vanessa ya no estaba envenenándola, aunque los doctores decían que su enfermedad cardíaca eventualmente se la llevaría. Pero ella parecía estar en paz con eso. «Estoy viendo a mi hijo feliz otra vez», me dijo una tarde mientras tomábamos té en su habitación. «Eso es todo lo que una madre puede pedir. Señora, yo no sé si merezco...» «Ay, mijita, no digas tonterías. Mereces esto, y más. Has sufrido tanto. Has trabajado tan duro. Has sido tan valiente. Es tu turno de ser feliz. Tengo miedo de que sea un sueño y vaya a despertar. No es un sueño. Es la vida que te ganaste con tu bondad y tu valor. Acéptala, Sofía. No todos los finales felices son para las princesas de los cuentos. A veces son para las mujeres reales que luchan por ellos. Pero no todo era fácil. Como había predicho, la gente comenzó a hablar. Los amigos de Diego, las familias de la alta sociedad de Guadalajara, todos tenían opiniones sobre nuestra relación. Diego se volvió loco. Escuché a una mujer decir en una cena a la que Diego me había invitado: «Después de Vanessa, uno pensaría que tendría más cuidado». Pero no, ahora está con la empleada doméstica. «Seguro ella lo tiene embrujado», dijo otra. «Estas mujeres saben cómo manipular a los hombres ricos». Sus palabras dolían, pero Diego nunca me dejó enfrentarlas sola. Cuando escuchó esos comentarios, se levantó de la mesa y habló en voz alta para que todos pudieran oír. «Quiero que todos sepan algo. Sofía Ramírez es la mujer más honorable, valiente y bondadosa que he conocido.
Salvó la vida de mi madre cuando hubiera sido más fácil quedarse callada. Arriesgó su trabajo, su seguridad, todo, por hacer lo correcto. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, con mucho gusto pueden retirarse de mi casa y de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Algunos invitados se fueron, pero otros, los verdaderos amigos, se acercaron después para disculparse y darme la bienvenida. Un año después de que Vanessa fuera arrestada, Diego me pidió que me casara con él. Fue en el mismo jardín donde me había confesado sus sentimientos. Había organizado una cena íntima. Solo nosotros, doña Mercedes y Lupita. Después de la cena, mientras caminábamos por el jardín iluminado con faroles, se arrodilló frente a mí. Sofía, hace un año te pedí que me dieras una oportunidad de conocerte mejor. En estos 12 meses, he descubierto que eres todo lo que siempre busqué sin saber que existía. Eres fuerte pero tierna, valiente pero compasiva, orgullosa pero humilde. Me haces querer ser un mejor hombre, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Sacó una cajita de terciopelo y la abrió. Dentro había un anillo hermoso pero no ostentoso, con un diamante sencillo rodeado de pequeñas esmeraldas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Miré a Lupita, que saltaba de emoción. Miré a doña Mercedes, que lloraba de felicidad. Y miré a Diego, este hombre maravilloso que me veía no como una empleada, no como alguien inferior, sino como su igual, como alguien digna de amor. Sí, dije, 1000 veces sí. Cuando me puso el anillo en el dedo, Lupita corrió hacia nosotros y nos abrazó. Doña Mercedes aplaudía desde su silla de ruedas, riendo y llorando al mismo tiempo. «Por fin», exclamó. Ya era hora. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña y hermosa en el jardín de la mansión. Yo usé un vestido simple de color marfil que me hacía sentir como una princesa. Lupita fue mi damita de honor, vestida de rosa y llevando un ramo de flores blancas. No invitamos a mucha gente, solo a las personas que realmente importaban. El licenciado Fuentes estuvo ahí, y algunos empleados de la empresa de Diego que se habían vuelto amigos verdaderos. También invité a las vecinas que me habían ayudado a cuidar de Lupita todos esos años. Pero la invitada más importante era doña Mercedes. Aunque estaba muy débil, insistió en estar presente. Diego había contratado una enfermera para que estuviera con ella todo el tiempo, pero doña Mercedes no la necesitó. Estuvo alerta y feliz durante toda la ceremonia. Cuando Diego y yo intercambiamos votos, no usamos las palabras tradicionales. Escribimos los nuestros propios. Sofía, dijo Diego tomando mis manos, prometo honrarte todos los días de mi vida. Prometo nunca olvidar de dónde vienes, porque es tu historia la que te hizo quien eres. Prometo ser un padre para Lupita y amarla como si fuera mi propia sangre. Prometo que nunca tendrás que volver a sentirte sola, rechazada o menos que nadie. Porque para mí, eres todo. Yo apenas podía hablar entre las lágrimas, pero logré decir, Diego, prometo amarte con todo mi corazón. Prometo recordarte siempre tu valor cuando el mundo trate de hacerte olvidarlo. Prometo honrar la memoria de tu primera esposa, porque ella fue parte de tu vida y te hizo quien eres. Prometo cuidar de tu madre como cuidé de la mía propia. Y prometo que construiremos una familia basada en amor, respeto y bondad. El sacerdote nos declaró marido y mujer, y cuando Diego me besó, sentí que todo el sufrimiento de mi vida pasada había valido la pena para llegar a ese momento. La fiesta después fue alegre y llena de música. Diego bailó conmigo, con Lupita, incluso con doña Mercedes en su silla de ruedas. Comimos, reímos, celebramos el amor que había triunfado sobre todas las adversidades. Esa noche, cuando todos se fueron, Diego, Lupita, doña Mercedes y yo, nos sentamos en la sala. Lupita se había quedado dormida en el regazo de Diego. Doña Mercedes nos miraba con ojos llenos de amor. Mi familia, dijo suavemente. Ahora puedo irme en paz. No hable así, mamá, dijo Diego. Todavía tiene muchos años con nosotros. Pero doña Mercedes negó con la cabeza. Los doctores me dieron 6 meses, mijito. Ya llevo 7. Cada día extra es un regalo. Pero no tengo miedo. Voy a reunirme con tu padre, y me voy sabiendo que ustedes van a estar bien, que ustedes van a amarse y cuidarse mutuamente. Diego lloró, abrazando a su madre.
Yo también lloré, sosteniendo la mano de esta mujer que había sido más que una patrona, más que una amiga. Había sido una madre para mí, cuando la mía estaba tan lejos. Doña Mercedes falleció 2 meses después, en una mañana tranquila de primavera. Estábamos todos con ella, Diego, Lupita y yo. Murió en paz, con una sonrisa en los labios, sosteniendo nuestras manos. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, Sofía, por salvar a mi hijo, por darle una familia, por ser la hija que siempre quise tener». Su funeral fue hermoso. Cientos de personas vinieron a despedirse de esta mujer extraordinaria que había tocado tantas vidas. En su testamento, me dejó una cantidad considerable de dinero, suficiente para que Lupita pudiera ir a la universidad y para que yo nunca más tuviera que preocuparme por el dinero. Pero más que el dinero, me dejó algo invaluable: su amor, su confianza y el ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte, digna y bondadosa. Los años siguientes fueron de sanación y crecimiento. Diego y yo tuvimos 2 hijos más, un niño al que llamamos Javier, en honor al padre de Diego, y una niña a la que llamamos Mercedes, en honor a la mujer que nos unió. Lupita floreció en su nuevo hogar. Diego la adoptó oficialmente, dándole su apellido. Ella lo llamaba papá, y él la trataba exactamente igual que a sus hermanos biológicos. Creció para ser una joven inteligente y compasiva, estudiando medicina porque quería ayudar a las personas, como los doctores habían ayudado a doña Mercedes. En cuanto a mí, seguí trabajando, pero ahora de una manera diferente. Diego y yo fundamos una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres en situaciones similares a la que yo había estado. Ofrecíamos capacitación laboral, asesoría legal, apoyo emocional y refugio para mujeres que escapaban de relaciones abusivas o que eran madres solteras tratando de salir adelante. La llamamos Fundación Mercedes, en honor a la mujer que nos había dado tanto. Cada mujer que ayudábamos era un tributo a su memoria. También empecé a dar charlas en escuelas y organizaciones, contando mi historia. Hablaba sobre la importancia de defender lo correcto incluso cuando da miedo, sobre cómo el valor puede venir de los lugares más inesperados, sobre cómo la bondad siempre triunfa sobre la maldad al final. Muchas mujeres me decían que mi historia les daba esperanza, que si yo podía salir de la pobreza, del abuso, del rechazo y encontrar amor y felicidad, ellas también podían. En cuanto a Vanessa Carmona, cumplió 10 años de su sentencia antes de que la liberaran por buen comportamiento. Supimos que después salió del país y nunca más supimos de ella. A veces me pregunto si aprendió algo de todo lo que pasó, si alguna vez sintió remordimiento, pero luego decido que no importa. Ella tomó sus decisiones y vivió sus consecuencias. Yo no tengo espacio en mi corazón para el odio. Diego se volvió un hombre diferente después de todo lo que pasamos. Antes era adicto al trabajo, siempre persiguiendo el próximo negocio, la próxima ganancia. Pero ahora entendía que la verdadera riqueza no está en el banco sino en el hogar. Empezó a delegar más en sus gerentes, pasando más tiempo con nosotros. Nos llevaba de vacaciones, jugaba con los niños, me ayudaba a cocinar los domingos. Se convirtió en el esposo y padre que yo siempre había soñado pero nunca pensé que tendría. Una noche, 5 años después de nuestra boda, estábamos sentados en el mismo jardín donde todo había comenzado. Los niños dormían arriba, y nosotros disfrutábamos de la tranquilidad de la noche. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Diego de repente. ¿De qué? De todo. De haberte involucrado, de haber arriesgado tanto, de haberte casado conmigo sabiendo que la gente iba a juzgarte. Lo miré. Este hombre hermoso que me había dado tanto. Ni un solo día, respondí. Cada momento difícil, cada lágrima, cada momento de miedo, todo valió la pena para llegar aquí, a este momento, contigo. Yo soy el afortunado, ¿sabes?, dijo, tomando mi mano. Cuando pienso en lo que podría haber pasado si te hubieras quedado callada, si no hubieras sido tan valiente, pero no me quedé callada. Y aquí estamos, repitió, besándome suavemente. Años después, cuando Lupita se graduó de la escuela de medicina, me senté en la audiencia con Diego, con Javier, que ya tenía 12 años, y con Mercedes, que tenía 9. Vi a mi hija, esta niña que había nacido de un hombre que nos abandonó, que había crecido en la pobreza,
subir al escenario con su toga y birrete para recibir su diploma. En su discurso de graduación, habló sobre mí. Mi mamá me enseñó que no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Me enseñó que la bondad es la mayor fortaleza que una persona puede tener. Me enseñó que defender lo correcto, incluso cuando da miedo, es lo que nos hace verdaderamente valientes. Y me enseñó que el amor puede transformarlo todo. Mamá, si estoy aquí hoy, es porque tú me mostraste que nada es imposible si trabajas duro y nunca te rindes. Te amo. Lloré como nunca había llorado. Lágrimas de orgullo, de felicidad, de gratitud por todo lo que la vida me había dado. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 15 años desde aquella mañana de septiembre cuando encontré la carta escondida de doña Mercedes. 15 años desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en la biblioteca de la mansión, la misma donde escondí aquella caja con los documentos que salvaron nuestras vidas. Diego está en su estudio trabajando. Los niños están en la escuela. Y yo tengo un momento de paz para reflexionar. Miro alrededor de esta casa que una vez limpié como empleada y que ahora es mi hogar. Veo las fotografías en las paredes, nuestra boda, los niños creciendo, doña Mercedes sonriendo en su silla de ruedas. Veo la vida que construimos sobre las cenizas de la traición y el engaño, y me doy cuenta de que todo en mi vida, cada momento difícil, cada rechazo, cada lágrima, me preparó para este momento, para ser lo suficientemente valiente como para defender lo correcto, para ser lo suficientemente fuerte como para creer que merecía amor, para ser lo suficientemente sabia como para aceptar la felicidad cuando finalmente llegó. La carta escondida de doña Mercedes no solo salvó su vida y la de Diego, me salvó a mí también. Me dio una familia, un propósito, una vida que nunca me atreví a soñar. Y ahora, cada día cuando me despierto junto a Diego, cuando escucho las risas de mis hijos, cuando ayudo a otra mujer a través de nuestra fundación, doy gracias. Gracias a doña Mercedes, que confió en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias a Diego, que me vio como una igual cuando el mundo me veía como menos. Gracias a Lupita, Javier y Mercedes, que me dan razones para ser mejor cada día. Y gracias a esa carta escondida, que reveló no solo los secretos de una estafadora, sino también las posibilidades infinitas del amor, el valor y la redención. Esta es mi historia. Una historia de cómo una simple faccineira encontró una carta que cambió su destino. Una historia de cómo el mal fue derrotado por el bien. Una historia de cómo el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados. Y si mi historia puede inspirar a una sola persona a ser valiente, a defender lo correcto, a creer que merece ser feliz sin importar de dónde venga, entonces valió la pena contarla. Porque al final, todos merecemos nuestro final feliz. Solo tenemos que tener el valor de luchar por él. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien necesite escuchar este mensaje. Tu comentario también es muy importante para continuar trayendo relatos como este. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez has tenido que ser valiente como Sofía.